¿Qué tal? En este caso vamos a hablar de ataque de pie diabético. Mi nombre es Ignacio Gómez, residente de segundo año del Hospital Carlos Bocalandro de Servicio de Traumatología. En el caso de nosotros, queremos traer acá en el servicio un video sobre el pie diabético. Es una patología compleja que tiene mucho caudal de paciente y que últimamente se está utilizando el ataque de pie diabético como término para reemplazar a pie diabético complejo o complicado. En el pie diabético en la guardia, lo que nosotros tendríamos que hacer referencia cuando nos llega es en la clínica, en el laboratorio, en la anamnesis, en las preguntas que nosotros tenemos que hacerle al paciente sobre el tiempo, sobre cuánto lleva con la diabetes, cómo es el manejo dentro de su hogar con esta patología y qué servicio tiene alcance para poder tratarse. Cuando nosotros en traumatología tenemos un pie diabético como estos tipos, tenemos que saber diferenciarlo porque el manejo puede ser distinto, puede ser también el tratamiento más urgente que otro. Entonces, para clasificarlo, para demostrarlo clínicamente, tenemos cuatro imágenes ahí. En la izquierda se observa un pie diabético que con infección. Entonces, ya lo que hablamos es el pie diabético con infección, puede ser grave, progresar a la necrosis y esto puede terminar en una internación, seguramente con alguna toilette mecánico-quirúrgica y toma de muestra para posiblemente un tratamiento antibiótico. Después, la segunda imagen nos muestra un pie diabético con isquemia. Si vemos el cuarto y el quinto dedo completamente con una necrosis tisular, que progresivamente y dada la evolución que tiene, seguramente termine en alguna amputación, ya que el salvataje de esos dedos es bastante complejo. Pero si esto se trata antes, puede terminar en una revascularización, que obviamente tiene que ser urgente, para poder salvar tanto el miembro como los dedos afectados en este caso. En la tercera imagen vemos un pie diabético que tiene una úlcera, que puede ser una mezcla de las dos patologías que acabo de nombrar, y que se presenta generalmente en las piernas. El último cuadro, donde vemos un pie diabético, que en realidad en la anamnesis vamos a descubrirlo, en la clínica también, le vamos a poner nombre a esto que se llama neuroartropatía de Charcot, que en la fase aguda demanda una identificación rápida y un tratamiento rápido para que no progrese luego en una deformidad, en una patología más grave. Bueno, siguiendo con el pie diabético en la guardia, nosotros tenemos que diferenciarlo dado el examen físico, la temperatura del pie, el test del estilete, que es básicamente colocar una pinza, un estilete dentro del orificio de la úlcera que va a tener el paciente y ver si se palpa o si se llega a tocar hueso con ese instrumental. Más allá de eso, podemos progresar a un test vascular con el índice tobillo-brazo. Los pulsos, tanto pedio como tibial posterior, son los más importantes en el diagnóstico del pie diabético. Un test neurológico que es el test de Ipswich, donde nosotros vamos a, con los dedos del pie, los ojos cerrados del paciente, poder saber si este paciente sintiendo, tiene sensibilidad, obviamente, para poder diagnosticar una patología neurológica, ¿no? En el estado clínico del paciente vemos la temperatura, la presión arterial, factores también de riesgo son en el laboratorio la leucemia glicosilada, ya sabemos que esto es crónico, la leucemia actual, y después tenemos tres cositas muy importantes, que son la radiografía, porque nosotros tenemos que diagnosticar presencia de osteomielitis, nos estaría hablando de un proceso ya crónico de más de 2 a 3 semanas de evolución, donde hay una infección del hueso que progresó durante ese tiempo. Después el gas en los tejidos es una patología más urgente, más aguda, que seguramente el paciente llegue con otro tipo de clínica más comprometida, ¿no? La historia clínica y el soporte familiar son también demasiado importantes a la hora de establecer un diagnóstico y un tratamiento. El índice tobillo-brazo es un test muy fácil de utilizar, de realizar. Lo que habla es dividir la presión arterial sistólica más alta del pie derecho, que en este caso es la tibial, nos da un 80, sobre la presión más alta arterial sistólica, ¿no? Más alta entre ambos brazos, que en este caso nos da 120. Y lo que tiene en cuenta es básicamente un valor que va a dar entre 1 y 1,30 si está normal, pero por debajo de este valor ya va a ser una patología y por encima de este valor también. ¿Por qué? Empezando por el valor más alto, que es 1,30,
Las calcificaciones arteriales pueden no dejar comprimir la arteria y esto estaría hablando de una arteriopatía diabética. En cambio, si nos da menor a 1, ya nos está hablando de una arteriosclerosis que progresa a la gangrena en el último estadio. Entonces, en este caso tenemos doble alteración, una alteración bilateral, si ustedes se fijan, más que nada compromiso del lado derecho, porque nos da un valor menor a, primero menor a 1, pero aparte este 0,66 nos habla de que la presión tibial es más baja de lo que es en el lado izquierdo. Entonces, para eso nos sirve diferenciar ambos lados del paciente. Enfocándonos en las curaciones, hay una sigla en inglés que es TIME, que nos habla de tejido, infección. Bueno, la M de moisture es humedad y H es borde. En este caso son todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder curar la herida del paciente que viene a la guardia. En la guardia nosotros vamos a tener distintas curaciones para poder realizar. Van a ser en principio 4, donde nosotros vamos a encontrar distintos métodos. El cambio va a ser de menor a mayor selectividad. Fíjense cómo va la dirección de la flecha, entrando en la curación cortante. Lo que nosotros hacemos es debridar todo lo que sea necrosis o fibrina de la herida, de la úlcera que está abierta a la intemperie, donde vamos a quitar todo este tejido desvitalizado, ¿no? No es selectivo, vamos a sacar al paciente tejido que está vital también, pero lo bueno de realizar esta curación es que nos va a permitir ver bien la herida, evaluar la herida, a pesar de no ser selectivo. Es el diagnóstico verdadero del tamaño de la herida y generalmente se utiliza en heridas de alto riesgo, no en heridas pequeñas donde se está por cerrar la herida misma. Lo bueno, la ventaja de hacer esto es que disminuye la carga bacteriana, de primera instancia una buena medida. Vamos a tener acá otro método que es el enzimático, que en Argentina la marca registrada Iruxol, con colagenasa y cloranfenicol. Esto va a realizar un aporte enzimático proteolítico, es indoloro obviamente, ya que no afecta la sensibilidad del paciente. Se utiliza poco, quizás por el precio, es para usarlo en corto plazo y se tiene que colocar en la herida misma, dentro de la herida. Hay derivados también de ananá y papaya, bromeína y papaína, que también se pueden llegar a utilizar. El método autolítico, que es el que vemos indicado con las flechas, tiene varios usos de venta, donde por ejemplo puede ser un apósito, puede ser un gel, puede ser gránulos que son absorbentes, el polvo que también se comercializa y hidrofibras. Algo para tener en cuenta es que está muy disponible en nuestro medio, mejora el medio para la actividad de la proteasa endógena y aumenta el transporte de macrófagos. Esto obviamente reseca la fibrina y va generando un tejido nuevo de granulación. Cuando tenemos a la vista la granulación, debemos protegerla. Se pueden usar gasas empetroladas, vaselinadas. Hay algunas que son hidrocoloides finos, que son más caros, pero lo que tenemos que lograr es aumentar la humedad sin modificar el ambiente de la herida. Bueno, para la humedad también sirve los derivados de alginato, retienen exudado, estos no se adhieren, es decir, cuando lo retiramos no desbridan la herida, son hemostáticos y permiten que se recambie cada 3 a 4 días. La humedad no debemos exacerbarla, sino mantenerla. Hay que saber que hay dos tipos de exudados, que son obviamente necesarios, que son el exudado crónico, que son ricos en proteasas y que degradan tejidos. Pero el exudado agudo es rico en proteínas, factores de crecimiento y leucocitos. Entonces, esto también tenerlo en cuenta para poder generar exudados agudos, para poder generar tejido en anulación. También está el sistema de vacío asistido, donde esta terapia tipo VAC nos genera un 63% más rápido de tejido de anulación, estimula la neoangiogénesis y absorbe mayor exudado cuando se exacerba. Además, contrae la herida, esto generando lo que sabemos hoy en día como una hipoxia del medio, ¿no? Por último, dentro de la Silatime tenemos bordes. Hay distintas marcas que son cremas o pastas, más que nada con óxido de zinc o la pasta al agua, pasta láser.
La idea es donar queratinocitos para que la herida vuelva a generar, se repiterice y protegerlo del exudado exacerbado. Entonces, en la urgencia, el paciente que llega con crépito, esto es la presencia de gas tisular, el dolor desproporcionado con ciertas bullas, necrosis o equimosis dentro de la herida. Tenemos que tener en cuenta el compromiso hemodinámico del paciente. Generalmente lo que hacemos es iniciar un tratamiento empírico y no demorar en realizar una toaleta mecánico-quirúrgica yendo a quirófano lo antes posible. Fíjense la progresión en 24 horas de esta pierna, donde vamos a tener una escala, una clasificación clínica de lo que es la infección. Algo para tener en cuenta simplemente son todos los síntomas y signos que podemos llevar del paciente, sea de edema, eritema, tumefacción o aumento de la temperatura. Además la secreción. Entonces esto se va a sumar a distintos criterios y lo más importante, además de tener en cuenta los síntomas sistémicos, es tener en cuenta la osteomelitis. Porque cuando hay una osteomelitis ya hay una infección instaurada crónica que es grave. Este es un artículo muy bueno sobre el ataque de pie diabético y cuando es muy tarde el tratamiento y por qué. El ataque de pie diabético, entonces lo vamos a clasificar en por lo menos tres, más allá de la presencia o no de una úlcera. En el primer caso tenemos un pie diabético con infección grave que progresa a una necrosis y hablamos de pie diabético infectado. Este ataque de pie diabético consiste en un pie diabético que presenta una infección grave, por lo general a punto de partida de una úlcera, con una inflamación extensa y la presencia o no de tejido desvitalizado. Tenemos que tener en cuenta si tiene colecciones purulentas, a menudo asfixiantes, y ahí es cuando hacemos una placa, una radiografía, para ver si hay compromiso de hueso, articulación o mismo si tenemos una herida expuesta del tendón. Generalmente ese tendón está desvitalizado. Además, esto asocia un edema, que como vemos tiene en la imagen un eritema perilesional, ¿no? Bastante extenso. Las causas tenemos que tener en cuenta que son varias desencadenantes. Puede ser de roce de un zapato, una infección de una úlcera por lo que llamamos mal perforante plantar, un traumatismo, un cuerpo extraño, un mal corte de uñas, inclusive. Esto en el interrogatorio la persona puede saberlo o no, puede decirnos o no el familiar, inclusive puede llegar a ver solamente la notoriedad de un mal olor y con eso llegar a la guardia. Hablando del pie isquémico, que es el que está a la derecha, fíjense la necrosis tisular que se observa a la vista. Em, a destacar tenemos que es frecuente la afectación prematura, perdón, de las arterias infrapatelares. Esto va a ser en forma múltiple, generalmente difusa y aparte bilateral. Generalmente hay una de los dos miembros que está más afectado que el otro, donde hay una mala circulación colateral y esto clínicamente se ve mucho más afectado, ya que en el último caso existe una historia natural de claudicación intermitente. El paciente nos va a decir en la guardia que tiene dolor en reposo, úlcera, gangrena. En cambio, cuando tenemos una neuropatía diabética, tenemos que saber que los síntomas de isquemia son más sutiles. Puede saltearse lo que es la claudicación, puede saltearse el dolor en reposo y directamente ir a la gangrena y perder el tejido. El eritema aumenta si colgamos el pie hacia abajo, lo que se llama como hiperemia reactiva. Todo esto se torna pálido al elevar el pie a 45 grados, ¿sí? Desde el decúbito se torna pálido en la planta. Las zonas distales pueden estar pálidas o violáceas y tener un retardo en el relleno capilar. Aunque bueno, este signo puede afectarse porque sabemos que la neuropatía autonómica que tienen los diabéticos puede afectar el llenado capilar, ¿sí? Todo esto requiere de un equipo multidisciplinario de varios servicios. Va a tener el paciente en la mayoría de los casos donde se maneje mal, múltiples recaídas. El diagnóstico temprano está visto que mejora la supervivencia. Y bueno, hablando un poquito también de la palpación,
que tenemos que hacer, sabemos que en la isquemia va a estar alterado el pulso peditibial posterior, va a estar alterado el índice de tobillo-brazo, y va a haber señales en el ecodoppler que nos hablen del pie isquémico. Se debe tener en cuenta que en estos casos, estos pacientes, existen factores que empeoran el pronóstico, tales como tener insuficiencia renal, infección, complicando a la isquemia, porque se puede sobreponer, como ya dijimos antes, escape arterial pobre, y además el paciente con diálisis, el paciente con gangrena, también empeora el pronóstico. Esto es un estudio de la AOT, que habla de la tasa de mortalidad en pacientes con amputaciones mayores, más que nada para generar conciencia de lo que es la tasa de mortalidad, que es muy alta. Generalmente vamos a tener dos medidas, ya que la transmetatarsiana no la tienen en cuenta en el estudio, pero también, bueno, lleva una morbilidad del paciente, morbilidad y mortalidad. En la infrarrotuliana tenemos que a los 5 años casi el 20% de las personas fallecen, y la supracondilia hasta un 26-27%. Y generalmente hablamos casi de la mitad de los pacientes a los 5 años si hablamos a la medida general. Algo para tener en cuenta, que se ve ahí abajo, es que solo de los dos de tres pacientes se equipan. Como nosotros ya no tenemos al amputar al paciente un volumen minuto como era antes, generalmente aumenta el gasto cardíaco para poder caminar el paciente. Entonces esto genera una aumentada. Otro estudio que habla del ataque de pie diabético, un estudio de Brasil, factores asociados a la amputación del pie diabético, nos habla de que los factores de riesgo tenemos la mayoría tienen más de 60 años, esto empeora la situación del paciente, demoras en la atención, en la identificación de la problemática, la gangrena aumenta por 3, la demora también aumenta por 3, el tabaquismo aumenta por 6, la amputación previa aumenta por 4, la hemoglobina glicosilada mayor a 7 tiene mal pronóstico, ya que por cada 1% aumentado las complicaciones suben 5%. Muy, muy importante este estudio que nos habla de cómo tener en cuenta esos factores de riesgo. Acá vamos a tener en esta escala de Texas, clasificación de Texas, el pronóstico, que además es modificado por Armstrong, que habla del riesgo de amputación al año. En esta escala lo que vamos a tener son 4 estadios y 4 grados, donde va a mezclar distintos patrones de infección e isquemia juntos, y en el último estadio la supervivencia del miembro es nula, ¿sí? Generalmente es 100% de riesgo de amputación al año. Por otro lado tenemos la validación del pie diabético, esta clasificación de Armstrong modificada, ¿no? En este estudio de ataque de pie diabético, lo que nos va a hablar sobre presentación clínica, tratamiento de evolución, está muy bueno porque nos da un detalle bastante extenso de cómo realizar el tratamiento, sobre todo. En Reino Unido se empezó a utilizar el ataque de pie diabético como término en 2013, y en un estudio donde nos habla de horas de oro, referencia a la importancia que tiene el tratamiento oportuno de esta patología. Este término nos confiere a los médicos un sitio de interés, un poderoso sentido de la urgencia del pie diabético, así como nace también en su momento el ataque cerebrovascular o el infarto agudo de miocardio, ya que esto produce mucha mortalidad como las otras patologías. Por eso es que se le da hincapié a nombrarlo de esta manera y dejar de decirle pie diabético complejo complicado. Bueno, nosotros vamos a tener distintos compartimientos en el pie. En cuanto a la fisiopatología del tipo de infección, debe tenerse en cuenta esta división del pie, que favorece la diseminación de la infección según donde esté, en determinado sentido, ¿no? Así como se puede dividir el pie en 5 compartimientos, vamos a tener el medial, el central y el lateral. También tenemos el interóseo, donde se encuentran los metatarsianos, y los músculos interóseos y otro dorsal, que contiene una delgada capa de piel y tejido celular subcutáneo con los tendones. Bueno, hablando de los compartimientos de las infecciones, en presencia de material purulento, esfacelado e inflamación, se puede producir un aumento de la presión de alguno de los compartimientos, con presión de las estructuras a su vez vasculares,
y esto produce necrosis de toda estructura que esté distal al mismo, que no depende de la circulación colateral, ¿no? Esto sucede cuando la presión general excede la presión capilar y por lo tanto esto sucede a la necrosis de los tejidos. La inflamación produce lo que se llama vasculitis neutrofílica de las arterias digitales, que son seguidas de las interosseas, con posterior trombosis, necrosis del dedo comprometido, y es lo que luego vemos en el pie del paciente, ¿no? Es por una diferencia de la presión, que ya nombramos. Las infecciones se diseminan en el pie a través de estos diferentes tendones, de las vainas tendinosas, que son estructuras avasculares que tienen mala irrigación, y según la localización de la puerta de entrada del agente infeccioso, que por lo general es una úlcera neuropática o traumática. La infección se esparce desde las zonas de mayor presión a menor presión, como dijimos antes, por lo que si una úlcera infectada se localiza en la planta del pie, tiende a invadir el dorso a través del compartimiento del medio, que sería el interóseo. Muchas veces se puede observar en la placa la osteomelitis de todo esto que estamos hablando en la cabeza de los metatarsianos, retrocapital, o retroolivar, en particular cuando la infección es transfixiante. La necrosis distal se suele deber a la compresión de la circulación terminal por efecto compartimental o de gérmenes necrotizantes, causando lo que es la disminución del aporte de oxígeno. Como consecuencia a la demanda metabólica que tiene esta infección o las vasculitis sépticas de la circulación cutánea. Pasamos ahora a un trabajo internacional, el trabajo sobre el pie diabético, que habla de la fisiopatología y todo lo que tiene que ver con neuropatía de Charcot. La fisiopatología se supone que alguna forma de traumatismo provoca una respuesta inflamatoria, inicialmente de forma aguda, y esto que caracteriza la neuropatía de Charcot, que puede ser también crónica. La aguda la caracteriza sus signos inflamatorios de la articulación del pie, ¿no? Generalmente pasa inadvertida, no se identifica correctamente, aspecto que comprobamos en el caso. El estudio radiológico es valioso, nos ayuda a apoyar nuestra sospecha, y en la fase aguda igualmente tenemos que tener en cuenta que puede ser normal, pero en la fase crónica ya se muestran muchos cambios. No es fácil diferenciar, hablando de una artropatía neuropática, en la fase aguda de una osteomelitis cuando coexisten, ¿no? Se supone que toda esta imagen que vemos a la derecha, que hay factores de inflamación muy importantes en la fisiopatología, y hay fuerzas deformantes mecánicas que provocan ciertas lesiones y que son también vistas en un potencial problema genético. La enfermedad vascular periférica también tiene cierta implicancia en esta patología. Hay muchas definiciones de lo que se llama neuropatía o neuroartropatía de Charcot. La idea es de esta guía de trabajo internacional sobre el pie diabético es diferenciar esta patología dentro de la diabetes mellitus con la piel intacta, ¿no? Fíjense en la imagen a la derecha cómo reacciona la temperatura corporal en el pie izquierdo aumentada y en presencia de una diferencia grande de temperatura podemos estar allá diagnosticando la patología. Es un proceso totalmente deformante, destructivo, asociado a lo que es la deformidad con sensibilidad dolorosa y térmica propioceptiva. O sea que va a tener distintos aspectos, sobre todo en la fase aguda. Genera mucha morbimortalidad a causa de úlceras recurrentes, inestabilidad del pie, deformidad y amputaciones. Entonces vamos a tener la neuropatía de Charcot activa en remisión clínica, reactivación de la misma, CNO sería en etapa 0, incipiente, y tenemos que diferenciarla del ataque de pie diabético, que ya dijimos antes, los 3 tipos, ¿no? Entonces esta clasificación va a ser según la etapa, la clasificación de Eichenholz, donde vamos a, tanto radiológicamente como clínicamente, observar distintos cambios, ¿no? En la etapa 1, la desmineralización, fragmentación o subluxación, es muy infrecuente observarlo, pero se puede llegar a observar. Pero generalmente lo que nos va a importar en la etapa aguda es la clínica, porque acá tenemos edema, el pie caliente, el rubor, y esto nos tiene que hacer sospecha del pie diabético con neuroartropatía de Charcot. La coalescencia, ya va a haber una resorción ósea, se van a formar nuevos puentes óseos,
y va a una reacción perióstica, pero no vamos a tener la clínica que teníamos más aguda, ¿no? Y la tercera etapa, donde hay una consolidación del horneo formado, va a haber una ligera tumefacción que genera la osteomielitis ya incipiente. Recordemos cuando sospecharlo clínicamente, de diabetes mellitus también en criterio. Las localizaciones más frecuentes se encuentran en la articulación metatarso-falángica, em, tarsofalángica en el 40%, metatarso-falángica en el 15%, y las articulaciones del medio pie, 30%. Después tenemos talonavicular y calcáneo cuboide. Algunas veces se localiza a nivel del tobillo, menos del 10%, pudiendo confundir una artritis muy rara de tobillo o esguinces. Esto también tenemos que hacer hincapié en historia clínica y en el examen físico, también bien pie bilateral, hacer imágenes con apoyo de radiografía. La resonancia se pide si la radiografía la vemos normal, pero sospechamos de la patología. La tomografía nos ayuda a observar bien la osteólisis, la patología incipiente que no se observa en la radiografía. La gamografía ósea también nos ayuda a observar ciertos patrones de inflamación. Podemos realizar cultivo, pero ya viendo la posibilidad de hacer una toale mecánico-quirúrgica. Los retratantes de fase aguda no son sensibles o específicos en este caso. El diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con lo que ya nombramos, más infección, la gota, trombosis venosa profunda y osteomielitis crónica. En este caso tenemos un masculino de 53 años con diabetes mellitus insulinorequiriente. La impresión diagnóstica fue celulitis resistente a antibióticos. Como antecedentes tenemos retinopatía, lesión de órgano blanco, cirrosis. Como síntomas tuvimos eritema y edema, aumento de la temperatura del pie, disminución de la movilidad del pie derecho, aumento del dolor, disminución de la sensibilidad y del reflejo alquiliano. Se le hizo una radiografía de pie y de tobillo y una gamografía ósea. Se observa la deformidad evidente que tienen los tejidos, la formación de hueso. Entonces se le hizo una inmovilización y tratamiento con bifosfonatos. El paciente terminó con una artrodesis y exostosis, ¿no? Liberación de todas las partes óseas neoformadas. Algo para tener en cuenta en este trabajo es para fijarnos todas las características que tiene la radiografía, ya sea densidad ósea reducida, erosiones corticales, fracturas, fragmentos de esas fracturas tienen restos calcificados de tejidos blandos, pueden verse cuerpos extraños, pueden verse luxaciones o subluxaciones, y puede haberse una desorganización de todo el patrón del medio pie y del antepié y del retropié. Es posible que existan hallazgos de fondo de remisión y hueso neoformado en etapas nuevas. La hinchazón difusa de los tejidos blandos, y acá vamos a marcar más que nada la alteración de la articulación. El tratamiento es realizar un yeso para la descarga del paciente, reducir entonces la carga con inmovilizador no extraíble. Se hizo un estudio en Reino Unido donde nos habla de continuar con 4 a 6 semanas después de presentar los signos clínicos del paciente, sobre todo cuando está activo, cuando es agudo, hasta que el paciente entre en remisión. En Reino Unido se hizo entonces un estudio con 219 personas, donde ven si le ponen un yeso o un dispositivo extraíble tipo Bota Walker para que el paciente se trate. Y lo que ven ahí, pese a una educación intensiva de los pacientes, no recomiendan utilizar el dispositivo extraíble, es decir, utilizan sí o sí el yeso, porque esto empeora el pronóstico utilizando una bota, ya que el paciente se la puede quitar y empezar a cargar, y esto empeora el estado del pie. No se utilizan bifosfonatos en este estudio, no lo recomiendan porque no hay ninguna diferencia, y se sugiere utilizar vitamina D y calcio para la suplementación del paciente. Otra recomendación del estudio, ya hablando del tratamiento quirúrgico, es cuando hay un paciente con charcot activo, piel intacta y con inestabilidad del pie y tobillo, y el riesgo de desarrollar una úlcera. Entonces no se le puede realizar por algún motivo el yeso, no se le puede realizar la descarga,
eh, entonces esta deformidad asociada a una ulceración inminente va a desarrollar entre 6 y 12 veces el riesgo alto de amputación. La opción que se da es la ortodosis primaria para la charcodactiva del tobillo con deformidad grave y otros tratamientos que incluyen realineamiento, agarramiento de tendones y transferencia de tendones, osteotomías del hueso prominente, todo lo que es exostosis del hueso neoformado, ¿no? La intervención, pese a que la realicemos, se asocia a alta tasa de complicaciones, se debe considerar la relación de riesgo-beneficio del paciente. Un gran estudio de base de datos comparó los resultados de la fusión de tobillo en un cohorte emparejado de pacientes con diabetes y se observaron tasas significativamente altas de amputación pese a realizar el tratamiento. Entonces, todo esto lo tenemos que, obviamente, adaptar al paciente según el caso. Muchas gracias por la atención. Esta es la bibliografía utilizada.